Miguel Alemán Valdés nació el 29 de septiembre de 1900 en Sayultepec, Veracruz. Fue el primer hijo del matrimonio entre Miguel Alemán González y doña Tomasa Valdés Ledesma. Solo tuvo un hermano llamado Carlos y un medio hermano llamado Antonio. Vivió en Sayultepec y estudió la primaria ahí. Aprendió desde pequeño a montar caballos y mulas, además de que trabajó como repartidor de leche en la localidad. En la infancia aprendió a hablar un poco de lengua mixteana debido a que convivía con indígenas popolucas. En 1913, su familia se mudó a Acayucan y después a Oluta, donde establecieron un pequeño negocio agrícola, para finalmente establecerse en Coatzacoalcos y Orizaba. En 1920, la familia se mudó nuevamente, ahora a la Ciudad de México, donde Miguel pudo estudiar el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria. En la escuela fundó un pequeño periódico llamado Eureka, en donde colaboró con Antonio Ortiz Mena, Gabriel Ramos Millán y Héctor Pérez Martínez. Mientras estudiaba la universidad, tuvo que suspender sus estudios en 2 ocasiones por problemas económicos. Regresó a Coatzacoalcos, donde consiguió empleo en la empresa petrolera, El Águila. Ahí aprendió inglés. El 29 de junio de 1928, Miguel logró terminar sus estudios y se recibió como abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Desde que se tituló siempre litigó en favor de los derechos de los trabajadores. Trabajó por un tiempo defendiendo a mineros en Pachuca, otro breve tiempo en Tamaulipas y después en Las Choapas, Veracruz, litigando en favor del sindicato petrolero de la localidad. En 1929 murió su padre y regresó a vivir a la capital mexicana, donde trabajó en un despacho privado. 2 años después contrajo nupcias con Beatriz Velasco, con quien tuvo 3 hijos, Miguel, Beatriz y Jorge. Después de un breve tiempo trabajando para la Secretaría de Agricultura y Fomento, decidió abrir su propia firma de abogados con sede en la calle Humboldt. Su vida política inició desde 1929, aunque no despegó sino hasta 1933, cuando coordinó la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas en Veracruz, y en 1935 se postuló con el PNR a senador de la República por Veracruz, ganando la elección. En junio de 1936, Manlio Fabio Altamirano Flores, candidato a la gubernatura de Veracruz, fue asesinado mientras estaba en el Café de Tacuba en la Ciudad de México. Por ello el PNR se quedaba sin candidato para ese cargo, a lo que la cercanía con el presidente Lázaro Cárdenas hizo que Alemán fuera el candidato sustituto. Ganó las elecciones estatales y tomó posesión como gobernador constitucional de Veracruz el 1 de diciembre de 1936. Su obra como mandatario veracruzano se enfocó en la modernización de la administración pública local, la finalización del conflicto religioso, permitiendo la reapertura de iglesias en el estado y la unificación campesina. Con la expropiación petrolera, encabezó el bloque de gobernadores que avalaban la decisión del presidente Cárdenas. En abril de 1939, Alemán dejó la gubernatura de Veracruz para convertirse en coordinador de la campaña presidencial de Manuel Ávila Camacho. Ahí mostró grandes habilidades políticas, generando las estrategias para el triunfo electoral. Al tomar posesión de la presidencia, Ávila Camacho lo nombró secretario de Gobernación el 1 de diciembre de 1940. En su tiempo al frente de la Secretaría, impulsó el turismo, el cine y la regeneración penitenciaria. Su gestión fue bien calificada a pesar de estar implicado en algunos asuntos que atentaban en contra de la libertad de prensa. Al llegar el momento de la sucesión presidencial, el Partido de la Revolución Mexicana tenía 2 posibles candidatos: Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente, y Miguel Alemán. Maximino muere inesperadamente en febrero de 1945, dejando el camino libre al licenciado Alemán Valdés para ser el candidato del recién renombrado Partido Revolucionario Institucional. Las elecciones se llevaron a cabo el 7 de julio de 1946, triunfando el licenciado Miguel Alemán Valdés con el 77% de los votos en su favor, sobre los candidatos Ezequiel Padilla Peñalosa de la coalición del Partido Democrático Mexicano y el Partido Acción Nacional, quien obtuvo el 19% de los votos, Enrique Calderón del Partido Popular Nacional de la Colocación Revolucionaria con el 1.48% y Jesús Agustín Castro, que tuvo una votación del 1.28%. Tomó posesión de la presidencia de México el 1 de diciembre de 1946 en una ceremonia realizada en el Palacio de Bellas Artes, convirtiéndose en el primer presidente de México nacido en el siglo XX. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política
de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El gobierno de Alemán estuvo marcado por profundas diferencias de hacer las cosas contra los dos sexenios anteriores. En la política interna logró conciliaciones entre trabajadores y empresarios, aunque estos acuerdos no beneficiaran a la clase obrera, propiciando el desarrollo del capitalismo. Modificó el artículo 27 constitucional para permitir que los grandes propietarios de tierra pudieran tener más. Al interior del PRI creó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP por sus siglas, para coordinar el sector popular, además de que sirvió como instrumento para que las clases gobernantes se repartieran diputaciones, gubernaturas y senadurías. También, el presidente Miguel Alemán se unió a la política estadounidense del anticomunismo, por lo que en su sexenio se hostigó a intelectuales y políticos con ideas marxistas. Aunque el país vivió un profundo proceso de industrialización en el que se mejoraron las vías férreas y las carreteras, la diversificación de industrias en México, la entrada de empresas manufactureras de motores y cadenas hoteleras, cosa que privilegió mucho a la inversión privada, México vivió un aumento de la deuda externa y una devaluación del peso que llegó a una cotización de 8 pesos con 65 centavos por dólar. En política exterior realizó pocos viajes al extranjero, y fue el primer presidente en tener un avión presidencial, un Douglas E-47 que fue bautizado como el Mexicano. En la educación logró grandes avances con sus reformas al artículo 3 de la Constitución. Durante su sexenio se hicieron campañas masivas contra el analfabetismo, se crearon instituciones como la Dirección General de Enseñanza Normal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Colegio Técnico de Educación Superior e Investigación Científica, además de que se inauguraron las primeras instalaciones de la ciudad universitaria de la UNAM. En 1947 creó la Dirección Federal de Seguridad, adscrita a la Secretaría de Gobernación para mantener al presidente al tanto de la situación política y social diaria de México. Su personal fue integrado por egresados del Colegio Militar y elementos de otras dependencias militares. Con mira en las elecciones de 1952, Alemán Valdés designó al licenciado Adolfo Ruiz Cortines, su secretario de Gobernación, como candidato presidencial del PRI, quien ganó las elecciones. Entregó la banda presidencial a su sucesor el 1 de diciembre de 1952, para retirarse momentáneamente de la vida política. Durante su periodo pospresidencial logró hacer que sus negocios prosperaran, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del país en la época. En 1953 fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, ocupando la silla 28. Ese y el año anterior fue nominado al Premio Nobel de la Paz por su trabajo para crear el entendimiento internacional en los conflictos que afectaban a Latinoamérica, aunque su trabajo no fue suficiente para ser galardonado. En los sexenios de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo y parte del de Miguel de la Madrid fue presidente del Consejo Nacional de Turismo, que lo hizo viajar por todo el mundo dedicándose a la promoción de México como destino turístico. Tuvo 3 hijos más con otras mujeres diferentes a su esposa, con quien se mantuvo casado a pesar de ello. El licenciado Miguel Alemán Valdés murió el 14 de mayo de 1983, a causa de un infarto al corazón mientras atendía asuntos de negocios en su despacho de su casa en Polanco. Sus restos fueron originalmente sepultados en el Panteón Español de la capital, y en 2007 fueron trasladados a la Basílica de Guadalupe. Con firme fe en el certero juicio de las masas, con entera confianza de que ya nada puede arredrar el curso ascendente de la Revolución Mexicana, quiero, para terminar, hacer declaración en nombre de mi Estado al asumir la